en este momento que tenemos en esta congregación. Ya. Bueno, espero que no esté yo interfiriendo con la obra de su iglesia al ofrecer este curso a usted. Pero nuestra intención es ayudar a la persona que quiere ser capacitado un poco más para participar en la obra de extender el evangelio a otros y ser capacitado o poder capacitar también a otros más, pero en la sana doctrina, Dios mediante. Sí, estamos plenamente de acuerdo. Aprender la sana doctrina. Bueno, como creo que ya hemos visto, creo que su congregación no tiene la completa sana doctrina, pero eso se puede ir estudiando un poco más al pasar el tiempo. Bien, para esta noche vamos a comenzar este curso que se llama Multiplicando Discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a hacer una oración para dar comienzo. Querido Señor, te doy gracias, muchas gracias por esta oportunidad de estudiar un poco más con Erwin Montaño. Y pido, Señor, tu bendición, porque sin tu bendición nada vamos a poder lograr. Y que sea provechoso para él, también para mí. Pido, Señor, que me des sabiduría en la enseñanza de este curso, que me des claridad, que lo presente claramente, que sea entendible para Erwin, que tu Espíritu obre en él también el deseo de participar en la extensión del Evangelio a otros y también en la obra de posiblemente capacitar a otros que pueden en su turno capacitar todavía otros más. Pero necesitamos tu bendición para lograr estos fines, Señor, y lo pedimos no por ningún mérito nuestro, sino por los méritos de Jesucristo, nuestro único Salvador. En su nombre lo pido, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Como estamos diciendo, este curso se llama Multiplicando Discípulos y la manera de multiplicar discípulos es si cada discípulo, según su propia capacidad, obviamente, vaya buscando extender el evangelio a otros, pero no solo eso, sino de capacitar, participar en la obra de capacitar a otros para también capacitar a otros más. Vamos a llamar eso una cadena de capacitación unos a otros. Y eso es lo que estamos tratando de lograr en el programa de Academia de Cristo. Todos los cursos tienen eso como parte de su propósito. Y por eso, por ejemplo, un proyecto final en algunos de los cursos es que el estudiante enseñe también a otros usando el método de las 4-6. En este curso vamos a estudiar un poco más esto, y nuestro deseo es que usted pueda también estar participando en la multiplicación de discípulos. De esta manera, la palabra puede llegar a muchas más personas que si solo unos pocos, como un pastor, lo haga. Entonces, este curso tiene 3 objetivos principales. Primero, aprender cómo en el Nuevo Testamento la iglesia fue bendecida por Dios con muchos líderes, quienes fueron entrenados y capacitados por otros líderes y a su vez se dedicaron a enseñar y a capacitar a otros líderes más en un tipo de cadena de líderes. Reconociendo que esas secciones bíblicas son descritas y no prescritas, o sea, describen algo, pero no mandan que tengamos que seguir la manera en que ellos hicieron. Aún así, queremos sacar consejos, sabiduría, motivación y percepción en las relaciones que usted puede tener con otros líderes a quienes usted podría capacitar y a quienes enseñaría. Otro objetivo es maravillarnos del amor profundo y totalmente inmerecido de Dios, quien usa a nosotros, aunque somos vasos de barro, según dice 2 Corintios el capítulo 4, que nos use para avanzar su reino a los confines del mundo. Verá usted que Dios es poderoso usando nuestras fuerzas, pero aún más usando nuestras debilidades hasta para el bien de su iglesia. Y el tercer objetivo es
agradecer a Jesús y proclamar el hermoso evangelio con un plan que no solamente anuncia las buenas nuevas, sino también capacita a otras personas a hacer lo mismo. Que más personas estén hablando sobre Jesús y su obra maravillosa. Eso es nuestro reto y propósito. Entonces, al terminar todo el curso, o sea, en el último capítulo, vamos a ver otras opciones más que donde podríamos quizás trabajar juntos para hacer planes en cuanto a la obra de extender la palabra de Dios, sobre todo de la salvación a otros, capacitándolos también para participar en el ministerio de la palabra. Bueno, esos son los objetivos principales de este curso. La primera lección del curso se llama La Iglesia Crece y vamos a ver la historia de Bernabé y Pablo. Muchos piensan que San Pablo siempre era el líder principal en la obra del ministerio, toda su vida, después de su conversión, obviamente. Pero vamos a ver en esta lección que realmente no fue así. Hubo un largo tiempo cuando otro discípulo, Bernabé, era como el líder de él, era él que estaba capacitando a Saulo, que tenía ese nombre al principio, para la obra del ministerio. Solo después de varios años llegó Saulo a llegar un líder principal en la iglesia. Entonces, el objetivo de esta primera lección es que lo importante en esta lección es que usted aprenda sobre el concepto de las cadenas de líderes, que 2 Timoteo 2:2 demuestra muy claramente. Este concepto es lo más importante en este curso. Es clave que usted vea a sí mismo como parte de la cadena que Dios usa en el mundo. Cada persona está conectada a su propio Bernabé. Vamos a ver el papel de Bernabé en este curso, o a muchos Bernabés puede ser, y que van a querer buscar a sus propios Saulos o Pablos para continuar la cadena en el presente. En la historia de Bernabé y Pablo, queremos que usted empiece a ver aplicaciones en su propia vida sin tomar lo descrito como prescrito. Otra vez eso quiere decir sin tomar lo que la Biblia nada más describe como si fuera un mandato. No es un mandato, pero hay muchas cosas muy sabias que hicieron la iglesia primitiva. ¿Alguna pregunta que usted tiene antes de seguir? Me parece bien importante, pero digamos el feedback, cómo voy a fortalecer, digamos, todo este aprendizaje, va a ser algo similar a los anteriores o al anterior curso que usted nos ha dado. En cierto sentido, pero el propósito va a ser un poco más adelantado. El propósito en esos primeros era nada más que el estudiante aprenda un método para enseñar a otros. En este queremos capacitar al estudiante que está tomando parte del curso a ver su papel en la capacitación a otros y establecer una cadena de capacitación. Y que parte de la capacitación no es solo enseñar a otros, es capacitarlos para capacitar a otros. Y hasta puede después usar este mismo curso con otros que usted quizás conozca para ir primero dándoles a entender este concepto de la cadena de los discípulos y de líderes capacitados para que también otros puedan prepararse para ser líderes o eslabones en esa cadena, ¿sí? Sí, o sea, es quiere decir que vamos a tener algún material, ¿no ve? Bueno, vamos a ver ciertos está grabando la grabación. Al final le doy este guía de maestro para este curso, para que pueda usarlo con otros. ¿Sí? Está muy bien. Muy bien.
¿sería su deseo ser como un eslabón en la cadena de, de discípulos que pueden capacitar a otros? Sí, es un gran deseo que tengo. Ah, ya, qué bien, me alegro mucho. Entonces vamos a dar ciertas pautas viendo la historia de Pablo, en esta lección la historia de Pablo y Bernabé y cómo eh, Dios usó a Bernabé también para preparar y capacitar a Saulo, el cual después recibió el nombre de Pablo y llegó a ser él un gran servidor también en la iglesia. Y vamos a tratar de usar lo que él hizo con Saulo como modelo que nosotros podemos seguir. Y después de la última lección, que en la última sección vamos a ver una guía de metas. Y si usted desea, podríamos unirnos una vez al mes después de terminar el curso para ver si juntos podemos hacer ciertos planes o proyectos que usted podría llevar a cabo para que mejor podría ser ese eslabón en la cadena de discípulos, capacitando cada eslabón a otros más. ¿Le parece? Sí, me parece, de Ah, acuerdo. muy bien. Ok, por ahora vamos a estudiar el ejemplo de Bernabé y Saulo. Y hay ciertos versículos que vamos a estudiar. Voy a colocarlos en el... uno por uno. ¿Dónde está mi? Un momento. El chat. Por algún motivo me escapó el... Ahí está. No quiere llegar a la pantalla. Bueno, parece que no voy a poder colocar. Pero yo puedo mencionar cuáles versículos. Entonces vamos a comenzar con Hechos, el capítulo 4, versículos 34 al 37. ¿Tiene usted una Biblia o prefiere ver Sí, Hechos capítulo, Hechos capítulo 4, los versículos 34 al 37? Y si usted desea, puede leerlo. ya, estamos. Ya, la palabra del Señor dice así. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, de Vita, natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Muy bien, la mayor parte de este texto no tiene que ver con el propósito de la lección. La parte importante es donde se nos presenta el protagonista principal de todos los textos que vamos a leer, es decir, Bernabé. Es notable que los apóstoles le dan el nombre de hijo de consolación y es a causa del mensaje de consolación que él va a extender a otros. Y también usará este mensaje en su obra de capacitar
a otros líderes. Obviamente la consolación se encuentra en el Evangelio de todo lo que Jesús hizo por nosotros en su vida, obedeciendo los mandamientos por nosotros como nuestro sustituto y con su muerte pagando el castigo por todos nuestros pecados. Ese es el mensaje que realmente da consolación. Claro, muchas veces hay que comenzar con una ley no tan un mensaje no tan consolador, que es la ley, pero el propósito de la ley es prepararnos para ese mensaje del Evangelio que da consuelo y consolación. Bien, así estamos introducidos con el protagonista principal de esta lección, que es Bernabé. El próximo es Hechos 9, 26 al 30. Amén. La palabra del Señor dice: Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba con valentía en el nombre del Señor, y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo invitaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Muy bien. En este texto comenzamos a ver la relación entre Bernabé y Saulo. En su relación, Bernabé es claramente el líder al comienzo, el cual presenta a Saulo ante el concilio en Jerusalén, y es por su testimonio que ellos lo aceptan. Entonces, el punto es claramente, es Bernabé el líder, no Saulo, para comenzar. El próximo es Hechos 11, 19 al 30. La iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después de Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo halló, llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y
Levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Muy bien. En este texto también vemos que Bernabé fue el encargado para hacer la obra en Antioquía. Y Bernabé es el que fue a Tarso para buscar a Saulo para ayudarle con la obra. El versículo 30 pone el nombre de Bernabé primero antes del nombre de Saulo, mostrando que se consideró que Bernabé fue el líder principal. O sea, cuando iban a enviar esa ofrenda a Jerusalén, presenta a Bernabé como el líder principal y Saulo como su ayudante. Con todo eso estamos viendo la relación que hay entre Bernabé y Saulo, y que realmente fue Bernabé el que estuvo a cargo de la capacitación de Saulo para el ministerio, el cual también después obviamente capacitó a muchas personas más. Bueno, la próxima es Hechos 12, versículo 24 al 13, versículo 4. Hechos 12, 24 al 13, el versículo 4. Amén. La palabra del Señor dice así. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cicerene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayudado, orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Muy bien, hasta ahí esa parte. Tanto en el 12:25 y el 13, el versículo 2, el nombre de Bernabé es colocado primero antes del nombre de Saulo, mostrando que todavía Bernabé fue considerado como el líder y Saulo el que le acompañaba, siendo capacitado por él. Aquí también en este texto se menciona otra persona ya siendo capacitado, y es Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de San Marcos. Así estamos viendo también en estos textos que una cadena de discipulado está siendo formado. No es solo una persona enseñando a otros, sino que la capacitación pasa de una persona a otra. Próximo es Hechos 14, el versículo 8 al 13 y luego el 23. Capítulo 14, los versículos 8 al 13 y 23. La palabra del Señor dice así. Pablo es apedreado en Listra. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz,
levántate derecho sobre tus pies. Él saltó y anduvo. Entonces la gente, al ver que lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licáunica: dioses con la semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Y brincando ya al 23. Constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Muy bien. Entonces, en el capítulo 14, versículo 12, vemos que las personas que encontraron en Listra vieron a Bernabé como el que tenía más autoridad, porque le dieron a él el nombre de Júpiter, el cual fue considerado como el dios principal de los griegos, y mientras que a Saulo le dieron el nombre de Mercurio, un dios con menor autoridad. Claro, Bernabé y Saulo rechazaron eso y intentaron corregir, pero lo importante es que es claro que Bernabé estaba llevando la delantera y era considerado como el líder principal y Saulo el que acompañaba. Y otro más, Primera de Corintios 9, los versículos 3 al 6. Primera Corintios 9, 3 al 6. Sí, capítulo 9. Primera de Corintios. Capítulo 9, versículos 3 al 6. Ya, esto es extremo. La palabra del Señor dice así: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa, como hacen también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? Bueno, hasta ahí. En este texto, el motivo de usar este texto es que ya Pablo por primera vez, o Saulo, que ya es Pablo por primera vez, pone su propio nombre antes de él de Bernabé. Y de ahí en adelante siempre Pablo se menciona primero y Bernabé y otros segundo, porque ya Pablo ha llegado a ser el líder principal. Y un versículo más, y este sí va a ser la base principal de este estudio. Segundo Timoteo, el capítulo 2, el versículo 2. Segunda de Timoteo, ¿sí? Sí, segundo de Timoteo, capítulo 2, el versículo 2. La palabra del Señor dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Muy bien, este versículo es la base principal de todo este estudio. Muestra la cadena de capacitación que Pablo pide a Timoteo trabajar para formar. Y esto mismo es lo que nosotros queremos lograr con este curso y otros con la ayuda de Dios.
¿Alguna pregunta hasta aquí? No, bueno, se está orientando todo a de qué manera uno tiene que estar en la cadena, ¿no? En la cadena de... No tenemos que, pero sí, Dios quiere que Oh, cada uno participe de alguna sí, manera, sea de alguna manera un eslabón en la cadena, sí. Dios quiere participar, sí. Como Dios quiere que participe. Exacto, sí. Pero necesitamos capacitación para poder hacerlo bien. Bueno, ahora vamos a ver un video que explica un poco más eh, cada uno de estos versículos. Un momento voy a compartir eso. Si por algún motivo no escucho o si el sonido no está bien, me avise. De acuerdo. Academia Cristo, aquí tu paz. Multiplicando discípulos. Lección 1. Discipulando al primero de los pecadores. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo forman parte del mandato de Jesús y la urgencia de su mensaje? Ellos son Saulo y Bernabé. Dios les usó para que su iglesia creciera. Saulo, Saulo, ese nombre me suena. Saulo, el que persiguió a la iglesia. ¿Cómo es que Dios lo usó para servir a su iglesia? Es cierto, este hombre es el mismo Saulo del que hablas, quien persiguió la iglesia y a quien Dios llamó para hacer una tarea muy importante. Pero esta tarea no fue surgida de la nada. Dios usó a Bernabé para comenzar la cadena de discípulos. En la historia de Pablo y Bernabé vemos esta cadena de discípulos en acción. Pablo mismo escribe sobre esta cadena en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es muy interesante, pero ¿cómo es que Pablo fue discípulo? ¿Quién lo instruyó? ¿Cómo lo hizo? La gente confiaba en él, pero, todas estas preguntas son muy buenas y te responderé cada una de ellas, pues con esto se ve cómo se discipula al primero de los pecadores. ¿El primero de los pecadores? Así es, te contaré la historia. Vayamos al libro que te di. Primero veamos quién instruyó a Pablo. Leamos Hechos capítulo 4, versículos 34 a 37. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Es este hombre quien discipuló a Saulo? Bernabé, como líder de la iglesia, participó en hacer discípulos para la iglesia de Dios y fue hijo de consolación, ayudando a otros para ser líderes y consolar a otros con el evangelio. Él hizo lo mismo por otros. Veremos dónde se encuentran los dos en nuestra historia. Veamos el liderazgo de Bernabé, hijo de consolación, en Hechos capítulo 9, versículos 26 al 30. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles, y allí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde entonces, Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles y entraba y salía de la ciudad y hablaba con los griegos y debatía con ellos, pero estos trataban de matarlo. Cuando los hermanos supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. ¿Los discípulos no confiaban en Saulo? Así es.
Pero Bernabé era un líder activo en la iglesia cristiana. Él fue enviado por los apóstoles y en este viaje buscó a Saulo y lo llevó con él. Saulo aún no era un líder y necesitaba preparación para esto. Bernabé vio esta oportunidad para instruir a Saulo en la tarea de la preparación a otros para el reino de Dios. Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban llegaron a Chipre y Antioquía y hablaban las buenas noticias solamente a los judíos, pero había allí unos varones de Chipre y Cirene. Y al entrar en Antioquía, habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió. Como esto llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo, así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y fue allí en Antioquía donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Por aquellos días, unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra y que el Espíritu le había dado a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno tuviera. Y por medio de Bernabé y de Saulo enviaron ayuda a los ancianos. ¿La gente salió de Jerusalén? Así es, y Dios usó esto para llevar las buenas nuevas de Jesús, y la iglesia creció. Bernabé fue a estas ciudades para exhortarles a permanecer fieles al Señor. Bernabé incluyó en esta labor de discipular a su discípulo Saulo y apoyar la obra que hacía. ¿Qué trabajo hizo Dios con Bernabé y Saulo? Dios obró a través de ellos y su iglesia creció. Mientras la iglesia crecía, Bernabé y Saulo siguieron instruyendo a otros. Uno de ellos fue Juan, conocido como Marcos. ¿Marcos? Ese nombre me suena. ¿Acaso es? Veamos la historia donde Saulo y Bernabé siguieron viajando y haciendo discípulos donde iban. Hechos, capítulo 12, versículo 24, a capítulo 13, versículo 5. Mientras tanto, la palabra del Señor seguía extendiéndose y multiplicándose. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, volvieron a Jerusalén y se llevaron con ellos a Juan, también conocido como Marcos. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saúl. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: Apártame a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después de que ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba. ¿Dios instruyó a Saulo en todos estos viajes? Sí, y también muchos más recibieron instrucción. ¿Recuerdas nuestro versículo de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2? Sí, ahora veo a lo que se refería Pablo. Aún con sus viajes no todo fue bien, pero aún así Dios usó todo esto para que la iglesia creciera y los discípulos discipularan a más para que la iglesia creciera. Veamos cómo ocurrió esto en Hechos capítulo 14, versículos 8 a 13 y versículo 23. En Listra había un hombre lisiado de nacimiento. No podía mover los pies ni había caminado jamás. Estaba sentado, escuchando a Pablo. Y cuando Pablo lo vio a los ojos, comprendió que tenía fe para ser sanado. Entonces Pablo levantó la voz y le dijo: levántate y apóyate sobre tus pies. Y aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar.
Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua licaónica: «Los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando». A Bernabé lo llamaron Júpiter, y como Pablo era el que hablaba, a él lo llamaron Mercurio. El sacerdote de Júpiter, que oficiaba en el templo que estaba frente a la ciudad, llevó hasta las puertas toros y guirnaldas, y les querían ofrecer sacrificios junto con la muchedumbre. También nombraron ancianos en cada iglesia, y luego de orar y ayunar, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Qué triste que la gente trató mal a los discípulos. Es cierto, pero ve cómo Dios mantenía unidos y activos a los primeros cristianos, siendo capacitados y haciendo que la iglesia siguiera creciendo. ¿Cómo crees que estos eventos prepararon a Saulo? No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es cierto, Saulo llegó a ser un líder que creció en su fe y maduró para preparar a más. Y Dios aún sigue preparando gente para que la iglesia crezca y se fortalezca en la misma manera, como dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, con el fin de que el mensaje de Cristo sea proclamado y más lleguen a creer. ¿Es este el final del discipulado? No, aún hay más. El alumno continuaba creciendo, mientras Dios utilizaba al maestro, en este caso Bernabé, para ir madurando y llegar a discipular a otros. Esto es lo que vemos claro en lo que escribe Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2, que dice: «Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros». Bueno, hasta ahí ese estudio. Volver a la imagen de comienzo. Y entonces podemos repasar un poco más. Vamos a estudiar sobre todo sobre 2 Timoteo 2, el capítulo 2. El misionero Pablo reflexiona sobre su relación con el joven líder Timoteo en este versículo y cómo el evangelio sigue por la cadena de líderes que se describe en el versículo. Entonces la pregunta es: ¿cuántas generaciones de discípulos o eslabones de la cadena son mencionadas en este versículo de 2 Timoteo 2:2? ¿Cuántas generaciones de discípulos son mencionadas? No dice que a todos los hombres, ¿o no? Bueno, el versículo es el que dice, 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿cuántas generaciones de discípulos hay en este versículo? ¿Cuántos eslabones en la cadena? Vamos a comenzar con el primero. ¿Quién está hablando para comenzar? Bernabé, No, en este de 2 Timoteo 2, el capítulo 2, ¿quién escribió la carta, estas dos cartas a Timoteo? Pablo, Pablo, sí. Pablo, Entonces, él Pablo. es el primero en este eslabón. Ya vimos que Pablo llegó así por Bernabé, sí, pero ya él está enseñando esto de capacitación y la cadena de discípulos a otros, a Timoteo. Entonces, Pablo es número 1 en la generación de discípulos que vemos aquí. ¿Quién es el segundo? La segunda generación. ¿A quién está hablando Pablo? ¿A Timoteo? A Timoteo es la segunda generación en esta cadena. Tercera generación. ¿Qué debía ser Timoteo? Debería también ser un hacedor de la palabra. Sí, pero en cuanto a la cadena de discípulos, Pablo dice a Timoteo que él debe encargar ¿a quiénes?
a gente idónea, Bueno, a primero, no hombres a fieles, hombres fieles. Sí, esa es la hombres tercera fieles. generación. Y esos hombres fieles, ¿qué debían hacer ellos? Idóneos para Tienen que enseñar enseñar a otros, tienen que ser también a otros. idóneos, Esos otros es la cuarta generación. Entonces, aquí hay cuatro generaciones de capacitadores, se puede decir, o discípulos. Y eso es lo que es nuestro deseo, es reproducir, que cada uno que es un Bernabé capacite un Pablo, que Pablo capacite un Timoteo, que Timoteo a hombres fieles y ellos a otros, para que la palabra siga avanzando. Esa es la idea. En muchas iglesias, desafortunadamente, hay solo una o dos generaciones. Hay los profesores de un seminario que enseñan a los pastores y ya los pastores son los que enseñan y hacen toda la obra. Y ahí queda parado la cadena, ¿sí? Ya es rota, ya no hay más eslabones. Pero no era la idea originalmente, que el que ha recibido la capacitación va a capacitar a otros, esos otros también al ser capacitados ya comienzan a capacitar a otros más en las congregaciones. Eso era la idea que tenían en esa época. ¿Sí entendido? sí, 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 perfecto. Muy bien. Y queremos en cierto sentido volver a ese modelo, que haya mucha más capacitación dentro de la congregación, que si hay uno que es pastor, que no quede él haciendo toda la obra, sino que parte de su labor sería capacitar a otros dentro de la congregación a también poder predicar, enseñar, evangelizar y hacer otras obras que hay en la iglesia. Y así tiene mucha más posibilidad de ir creciendo la obra. Bueno, próxima pregunta. ¿Cómo llega una persona a ser un discípulo? Y la respuesta se encuentra en Romanos 10:17. Y claro, este versículo habla de ser un discípulo en sentido más amplio, como un creyente. ¿Cómo llega a ser uno creyente? Es otra manera de decirlo. ¿Quiere leer Romanos 10:17? Sí, sí, 10:17. La palabra del Señor dice así. Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, un discípulo en sentido amplio, es decir, un creyente, llega a creer cuando Cuando escucha, la palabra, y el Espíritu Santo obviamente también va a obrar por medio de la palabra que escucha para obrar la fe en su corazón. Pero ya en sentido más estrecho, la palabra discípulo también quiere decir un seguidor. Y un seguidor de Cristo con alegría quiere hacer lo que Jesús le comisiona a hacer en Mateo 28:19-20, es decir, compartir el mensaje del Evangelio a otros. Entonces, eso es parte del discipulado de que nosotros estamos hablando y que queremos compartir y capacitar a las personas de ser discípulos así, discípulos que no solo se quedan con la palabra y que la entiendan, sino que la compartan con otros. Bien, próxima pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre discipular a una persona y, por otro lado, enseñar a otro a discipular a otros más? ¿cuál es la diferencia? Sí, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasa si la persona nada más discipula a una persona? Ahí queda la obra, ¿verdad? Ya no, Entonces, claro, no se extiende más. Pero si no se enseña a siente. otro a discipular a otros más, ¿qué potencial hay para la palabra? La palabra se va a extender, va a ir por todo lado. Sí, porque así cada persona que recibe también lo enseña y capacita a otros. Ahí sí hay por lo menos la potencial, claro, por obra del Espíritu Santo, dependiendo de su bendición, pero sí tiene la potencial para ir extendiéndose mucho más.
Y podemos también ver Efesios 4, 11 y 12 para ver la importancia de capacitar a otros para participar en la obra del ministerio de la palabra de Dios. Ahí indica que todos los que son líderes llamados tienen esa responsabilidad como parte de su obra, pero eso en muchas iglesias es olvidado. Pero bueno ver ese versículo, Efesios 4, 11 y 12. Amén, hermano. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. La palabra del Señor dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la voluntad de Dios con respecto a los que son ya líderes llamados, que están llevando a cabo un ministerio público. No importa qué forma de ministerio tengan, si ya están participando en el ministerio público, van a tener como parte de su obra el perfeccionar a los miembros. Eso es cuando dice a los santos, esos son los miembros de la iglesia, para la obra del ministerio también. O sea, no es su deber quedarse con el ministerio para ellos mismos y hacerlo todo ellos, sino su labor y propósito es también capacitar a los miembros para que ellos puedan también participar en ministerios. Claro, para poder participar en forma pública necesitarían un llamamiento, o sea que la congregación indique que quiere que ellos también participen en el ministerio público. Pero si no, sean capacitados para el ministerio del sacerdocio universal, sin nada más, para que puedan evangelizar y hablar de su fe a otros. Esa labor también es parte del propósito de todo líder llamado, y esa parte en muchas iglesias se ha olvidado desafortunadamente. Pero nosotros queremos como reavivir ese asunto. Y uniendo con 2 Timoteo 2:2, vemos la importancia de que la capacitación siga con una cadena de capacitación y no quede parado con solo los pastores y maestros o evangelistas. ¿Entendido ese punto? Sí, sí, bien, está entendido. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son algunos de los beneficios de discipular a otras personas en un tipo de cadena de capacitación de líderes? ¿Qué beneficios hay si tengamos esa aptitud, esa forma de ver, esa prioridad? Creo que lo principal es que la obra del Señor sea conocida por la mayor cantidad de personas. Claro, habrá más personas hablando de Jesús, y entonces será conocido por muchas más personas. Muy buena su respuesta. ¿Y qué otros beneficios podría haber? Si nada más los pastores hacen ministerio y los miembros se quedan en las bancas escuchando, ¿qué pasa con sus talentos que Dios les ha No dado? avanza, Sí, no avanza nada. no usan sus Se talentos. olvidan. Exacto. A la otra semana no recuerdan qué es lo que ha pasado. Ya, ¿De qué han también, hablado? sí, ¿Qué han leído? también. Mientras si están participando, ahí sí van a prepararse y no olvidar tan fácilmente. Muy bien. También hay mucho más participación y apoyo mutuo si todos están participando de alguna manera de acuerdo a sus talentos, siendo capacitados para hacerlo. Eh, Obviamente, de acuerdo a sus talentos y no vamos a pedir a alguien hacer algo que no es capacitado o no tiene talento para hacer. Bien, y Sí. también la iglesia actúa más como un equipo, cada miembro realizando su papel que obviamente la congregación le va a asignar. Bueno,
una última pregunta en esta. ¿Cuál actitud vamos a querer tener ante aquellos cristianos nuevos que tienen el deseo de servir, pero quizás no sirvan en forma muy buena al principio? ¿Cuál actitud vamos a querer tener en cuanto a ellos? Porque puede ser frustrante. Estamos tratando de capacitar a otro y no entiende, no hace bien el ministerio y podemos frustrarnos. Pero ¿qué actitud quiere Dios que tengamos? Una que va a regañar y alejar a la persona y no permitir que sirva porque no está haciendo bien de una vez. No, tal vez perseverar, seguir, Eso. insistir, hacerle entender. Y con mucha paciencia muchas veces. Realmente se demoró como 10 años de Bernabé capacitando a Pablo. Y si se tardó tanto en su capacitación, cuanto más muchas veces tarda cuando luchamos para capacitar a otros en la iglesia. Pero Dios quiere que sigamos con paciencia y Él finalmente es el que va a preparar y capacitar tanto con el conocimiento como fe y voluntad para también participar. Para eso sí vamos a depender del Espíritu Santo para hacerlo. Obra en el corazón es obra de Él. Bien. Y ahora quisiera concentrarnos en algunas preguntas. Yo simplemente voy a dar ciertas respuestas para no, para ahorrar un poquito el tiempo. Pero las preguntas son, ¿cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué nos enseña esta historia en cuanto al discipular a otros? ¿Cuáles puntos importantes queremos recordar en cuanto al propósito de ser testigos y el hacer discípulos? Respuestas posibles a esas preguntas son, bueno, Pablo y Bernabé eran muy diferentes. Las personas a quienes vamos a discipular no tienen que ser clones de nosotros o como nosotros en todo sentido. Dios le da dones distintos a cada uno. Bernabé reconoció que Pablo tenía un pasado no tan bueno, pero le dio una segunda oportunidad. Nosotros también vamos a querer ser pacientes y reconocer que no es bueno esperar un producto completo inmediatamente. Bernabé era de la isla de Chipre y fueron allá en su primer viaje misionero. Es muy razonable que personas quienes quieren evangelizar vayan a empezar en su propio hogar, o sea, más cerca, a las personas que viven más cerca donde ellos mismos viven. Y eso animamos a las personas mayormente a hacer cuando ya quieren comenzar a discipular a otros, que comiencen con sus propios familiares, vecinos o amigos ahí donde viven. Y quizás por medio de ellos ya la palabra se extiende más lejos. Bueno, también Bernabé fue un líder en el principio y su nombre es mencionado primero en la mayoría de los versículos que habíamos leído, pero después Pablo se hace el líder. Y ya el texto comienza a decir Pablo y Bernabé en lugar de Bernabé y Saulo. Los roles de los discípulos y los que discipulan pueden cambiar. No siempre van a cambiar o intercambiar, pero a veces sí sucede. En el caso de Bernabé y Pablo, se hicieron más como socios con tiempo que estudiante y maestro. Y eso también esperamos que suceda si tenemos un discípulo a quien estamos discipulando y capacitando. Y nuestra esperanza es que llegue hasta ser mejor discípulo que nosotros, mejor en su capacitación a otros que nosotros mismos. Eso sería fabuloso, algo deseado. Pero algunos, por el ego, quieren seguir siendo el líder máximo ellos mismos. Queremos aquí aprender la humildad de también dar lugar a otros cuando muestren que tengan la capacidad de seguir adelante y aún superar a lo que nosotros hemos hecho. Bueno, todo el proceso toma tiempo. Pablo fue discipulado por más de una década antes de realmente ser reconocido como el líder principal en la iglesia.
Bueno, ya vamos a hacer las mismas preguntas que hemos hecho en otras lecciones bajo la sección consolidar. Y la primera pregunta siempre en esas secciones, ¿de qué se trata esta historia? Vamos a tratar de resumir en una sola frase todo lo que estos textos que hemos leído nos han enseñado. ¿Puede usted intentar hacer eso? De la cadena de capacitación. Ok, de eso, en una sola frase, de eso se trata, claro. Podemos poner nombres a eso. Bernabé, el hijo de consolación, discipuló a Pablo con paciencia para que llegaran a más personas. Eso, en sentido resumido, es lo que se ha tratado estos textos. Bueno, segunda pregunta siempre es, ¿cuál pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Dónde veo defectos en mi forma de hacer? Ah, Bueno, algo que podemos pensar, hemos siempre, y yo tengo que reconocer que yo no lo he hecho perfectamente muy bien en muchos casos, eh, vernos a nosotros mismos como discípulos que vamos a querer capacitar a otros y hemos yo hecho lo creo que necesario para ser así discípulos que no solo no, aprendemos, sino también capacitamos a otros. no, 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 al ¿verdad? menos yo no. No, perfectamente. Y tampoco yo en toda ocasión. Estoy yo aprendiendo mucho de esto yo mismo. Y doy gracias a Dios que hay esta oportunidad. Eh, También a veces nuestro ego, el que viene del viejo Adán, siempre quiere ser el primero y no dar lugar a otros, que sean líderes hasta más avanzados que nosotros podría ser. Y a veces no tenemos la paciencia que tuvo Bernabé. Y hasta Pablo perdió la paciencia con Juan Marcos en un momento, mientras que Bernabé siguió con él con paciencia. Y después Juan Pablo llegó a ser un líder muy importante, una persona que ayudó mucho, no solo a Bernabé, sino después también a Pablo mismo. Pero es por la paciencia que tenía Bernabé que había esa posibilidad. Entonces, yo tengo que decir que mi paciencia no ha sido tanto como el de Bernabé y eso necesito mejorar con la ayuda de Dios y mi deseo es eso. ¿Algo más en cuanto a su propia vida? Yo creo que está resumido ahí todo, ¿no? Bien, ok. Siempre existe ese ego, Ajá, algo que tal vez hace que uno quiera ser solamente el uno, el único. a veces sí, muy bien. ¿Y dónde entonces veo el amor de Dios en esta historia? En que, bueno, su infinita gracia está haciendo de que por lo menos mi persona quiera, gracias a él, tomar esa línea, ese camino. Bueno, Reconozco de que Dios da esa sé que me oportunidad cuando falta dices, muchísimo, 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 pero sé que me está dando una oportunidad, eso, me y está eso es el abriendo amor la de Dios. puerta Cuando y hay esa puerta oportunidad que de me la ha participar abierto en ministerio y ser capacitados, eso sí es del amor de Dios. Muy bien, y esa puerta, como les decía, que me está abriendo no quisiera que se cierre nunca. muy bien. Y la parte que donde habla de la relación de Bernabé con Saulo y después Pablo, eh, por esa paciencia de Bernabé, porque vio la necesidad de capacitar a otros, el mensaje llegó a muchos, aún en esa época. Y después, eh, puesto que Pablo después llegó a ser un líder principal en la iglesia y era un apóstol del Señor, escribió las cartas que están en la Biblia. Y en esas cartas también hay ese 2 Timoteo 2:2, donde Dios nos revela un método muy bueno para la extensión de la palabra de Dios en la iglesia, es que uno que ya sabe capacite a otro, los cuales capaciten a otros más. Y así, eh,
eso también ha llegado a nosotros. Hemos tenido el privilegio de leerlo en la palabra y ya tratar de ponerlo en práctica en gratitud a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Y todo eso es evidencia del amor de Dios a ellos en esa época, pero también a nosotros que vivimos muchos siglos después. Bueno, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Quiere usted ser un eslabón en la cadena? Quiero. Entonces puede pedirlo, ¿sí? Correcto. Dios, por favor, hazme un Dios, por fiel favor, hazme. eslabón en la cadena. Prepárame, quizás usando este curso y otros, para poder capacitar también a otros, para que otros sean eslabones y para que la palabra se extienda lo más posible de la boca de una persona a la boca de otro y a la boca de otros más. Exactamente. También podemos pedir si nos falta, y a mí eso es un defecto mío, me falta a veces la paciencia, entonces podemos pedir que Dios nos dé la paciencia cuando un estudiante, un discípulo nuestro no avanza tan rápido como uno quisiera, que tengamos paciencia y sigamos compartiendo la palabra de Dios, dejando que el Espíritu Santo del crecimiento de la fe en el corazón del discípulo y también la voluntad para participar en la obra y capacitar a otros más. Todo eso del trabajo en el corazón es del Espíritu, no de nosotros. Muy bien. Amén. ¿Tiene alguien en mente con la cual podría compartir lo que ha aprendido en esta lección? Sí, yo ahora vivo con mi esposa y mi hija, Ya, muy bien. entonces siempre estamos hablando de la palabra, leyendo algo, entonces es con los primeros que tengo que compartir, leer o no, leer todo lo que usted me ha hecho leer, voy a leerlos con ellos. Muy bien. Bueno, como usted sabe, lo que hemos hecho en otros cursos, también estoy grabando esta clase y cuando haya terminado voy a colocarlo en el YouTube y así usted podrá repasar la grabación de la clase de hoy y usarla también para enseñar a otros. Porque al principio un video, una grabación puede ser utilizado. Con tiempo esperamos que usted mismo tenga suficiente capacitación para que pueda compartir con su propio estudio y con su propio conocimiento estas enseñanzas a otras personas. Pero por ahora puede usar el video si desea. Y también parte de la asignación, lo cual voy a colocar en el WhatsApp, de pensar en maneras en que usted puede ser un hijo de consolación, al igual que lo fue Bernabé. Y luego, ¿está ahí todavía?